En las dos lecciones anteriores, vimos que el arrepentimiento es un tema fundamental del Evangelio debido a su trascendencia en el contexto de la preparación, el establecimiento y la sustentación del reino del Señor. Pero además de esto, existe otra razón muy poderosa, la cual está muy relacionada con las dos anteriores, y es el tema principal de la lección del día de hoy: la necesidad del perdón de los pecados. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y los apóstoles continuamente predicaron el tema del arrepentimiento por una circunstancia crucial: que el hombre ha pecado y por ello necesita del perdón divino. Esta circunstancia nos lleva entonces a considerar la condición o el estado del Señor como también la del ser humano. En primer lugar, quisiera hablar de la naturaleza y el carácter divino. Acerca de esto mismo, mucho podemos aprender a través del registro que hallamos en el Antiguo Testamento. Son incontables las referencias bíblicas que hallamos en el Antiguo Pacto, las cuales nos acercan al entendimiento de lo que Dios es. En la Biblia se deja muy en claro la santidad y la pureza del Señor. En Levítico capítulo 19 y en el versículo 2, por ejemplo, leemos las siguientes palabras: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En Job capítulo 4 y en el versículo 17, Job nos pregunta: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? El mismo Job nos añade en el libro que lleva su nombre y en el capítulo 34, versículo 10, lo siguiente: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Una última referencia acerca de la naturaleza purísima del Señor es la que podemos obtener a partir de las palabras que el profeta Habacuc nos registra en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1 y en el versículo 13, donde se nos registra lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pero si esta realidad sobre el carácter santo de nuestro Creador se mantiene a lo largo de todo el Antiguo Testamento, mucho más es lo que podemos añadir acerca de lo mismo, pero a través de las páginas del Nuevo Testamento. Fue el mismo Señor Jesucristo quien cuestionó a sus contemporáneos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el verso 46, con las siguientes palabras: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 13 del mismo, se nos agrega lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
En Primera de Pedro, capítulo 1, y entre los versículos 15 al 16, el inspirado apóstol nos escribe las siguientes palabras: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Finalmente, leamos las palabras que el apóstol Juan nos escribe en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Estos y otros tantos textos de la Biblia nos confirman el carácter de Dios como un ser totalmente puro, santo y bendito. Esto mismo contrasta con la naturaleza del ser humano, cuya tendencia se inclina hacia el pecado y la maldad. Esto es precisamente el segundo punto que nosotros debemos reconocer. Mientras Dios es santo, el hombre es pecador. Y esto también se puede observar desde los mismos orígenes de la creación, cuando Dios hace evidente el carácter y la naturaleza del hombre. Textos como Génesis capítulo 8 y versículo 21 así nos lo revelan. Allí Dios mismo manifiesta: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En Josué capítulo 24, versículo 19, se nos agrega lo siguiente: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El profeta Isaías escribe en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 59, y entre los versículos 1 al 2, las siguientes palabras: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por otro lado, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo manifiesta en la epístola que escribe a los romanos, en el capítulo 3 y en el versículo 9, lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El mismo Pablo agrega en Romanos 3:23 las siguientes palabras: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si apelamos al registro de otro de los apóstoles, Juan manifiesta en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El mismo apóstol añade 2 versículos más adelante en Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así entonces, toda la Biblia nos ofrece un claro contraste entre la naturaleza de Dios, pura,
santa e inmaculada, y la del hombre, contaminada, envilecida y estropeada por el pecado. Este claro contraste genera un conflicto de carácter espiritual entre el hombre y su creador, lo cual hace sumamente necesario el arrepentimiento. En primer lugar, el arrepentimiento es necesario por causa del carácter santísimo del Señor. Esto mismo nos permite concebir al arrepentimiento como un mandamiento divino, cosa por la cual Pablo manifiesta en Hechos 17:30, donde leemos: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Estas palabras confirman que el arrepentimiento debe concebirse como una orden de carácter urgente, universal y provechoso para el hombre. Esto mismo nos lleva a establecer la necesidad del arrepentimiento desde el punto de vista humano por causa del pecado cometido. El mismo Pablo agrega en Hechos 17:31: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Notemos que el juicio divino hace del arrepentimiento un mandato urgente. Los seres humanos, ya que hemos pecado en una u otra manera, necesitamos el arrepentimiento, pues con ello evitamos la condenación eterna, la cual se establece en el juicio del Señor. Así entonces, podemos ver que el arrepentimiento es fundamental en el proceso de la salvación humana. No es raro que cuando aquellos judíos compungidos preguntaron a Pedro sobre lo que debían hacer en Hechos 2:37, el apóstol haya respondido un versículo más adelante, en Hechos 2:38, con las siguientes palabras: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El perdón de los pecados se concibe a partir del arrepentimiento. De hecho, la mayor evidencia que una persona puede manifestar acerca de su arrepentimiento es la disposición voluntaria y personal al bautismo. De esta manera, somos añadidos al reino del Señor. Y así entendemos perfectamente la relación que existe entre el arrepentimiento, la salvación y la Iglesia de Jesucristo. Todo encaja perfectamente en el plan del Señor para la salvación del ser humano.